Empate entre Villarreal y Sevilla en un partido en el que los de Unai Emery pusieron las ocasiones y mejor juego, pero en el que los de Julen Lopetegui se reencontraron con el acierto goleador. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en la Cerámica. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Villarreal y Sevilla han empatado a 1 en uno de los grandes partidos que teníamos esta jornada en la Liga. Un duelo entre equipos europeos que la verdad no nos ha quedado tan divertido como otros partidos. Por ejemplo, ese Athletic Rayo Vallecano. Y no solo porque no haya habido ida y vuelta, sino porque creo que ha faltado detalles de calidad, detalles de más nivel, porque estos dos equipos tienen plantilla, tienen calidad. Seguramente ahora mismo, pues algunos de los futbolistas más importantes en uno y otro lado o no están por lesión o no están en el momento de forma que le convendría o que más le gustaría a sus aficionados y a sus entrenadores. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en este encuentro que deja con 11 puntos al Villarreal y con 5 puntos al Sevilla de Julen Lopetegui, que suma 3 partidos seguidos sin perder. En Liga, victoria contra el Español, empate a 0 contra el Copenhague en Champions, en un partido que ya comentamos aquí, y este empate fuera de casa ante el Villarreal, un resultado que obviamente creo que no se puede tomar como malo, pero sí que deja sensaciones poco positivas para el conjunto hispalense, que vuelve a dejar la misma conclusión, y es que hay pocos jugadores ahora mismo en la plantilla del conjunto andaluz que de verdad cuando salen al campo sumen más de lo que restan. Se pueden contar, faltan o sobran, mejor dicho, dedos del total de las dos manos, porque la verdad es que hay pocas sensaciones, pocos futbolistas que de verdad cuando salen al campo sumen de verdad o le den cosas importantes al Sevilla. Hoy lo hemos vuelto a ver, porque el Sevilla ha hecho una primera parte más o menos defendible, pero en el segundo tiempo la verdad es que el Villarreal ha sido claramente superior, y solo la falta de acierto de los futbolistas de Unai Emery han impedido que el conjunto del submarino amarillo, hoy jugando como local en el estadio de Levante, solo se llevase un punto, porque ha tenido acercamientos suficientes como para haberse llevado los 3. No ha podido acertar, ha echado bastante de menos para mí a Gerard Moreno y jugadores que ahora mismo no están en el 100% como Danjuma, que podían haber resuelto mejor algunos acercamientos que ha tenido, por ejemplo, Nicolas Jackson. Lo primero, como siempre, es revisar, además en un partido con estos dos grandes entrenadores que se conocen tanto, que se han enfrentado ya varias veces a lo largo de las últimas temporadas, revisar los 11 con un 4-4-2 en defensa del Villarreal, con un 5-3-2 en defensa del Sevilla, repitiendo muchos de los futbolistas que venían de empatar contra el Copenhague en Champions, pero también cambiando piezas, sobre todo en el centro del campo, con la entrada de Oliver Torres, con la entrada también en el lateral izquierdo de Acuña, manteniendo ese centro de la defensa con Quique Salas, con Gudel y con Carmona, y haciendo un plan especial diseñado para tapar esas subidas constantes de Alfonso Pedraza, y que el futbolista de banda izquierda del Villarreal normalmente se mete por dentro para dejarle todo el carril al futbolista andaluz del Villarreal, al lateral izquierdo. Julen Lopetegui sabía que había que preparar algo especial. Muchos de los equipos que se enfrentan ya al Villarreal tienen que hacer un trabajo específico para frenar las subidas del lateral izquierdo del conjunto amarillo, y lo hemos visto en Julen Lopetegui, porque ha metido a Jesús Navas como futbolista de banda en principio, pero que cuando tocaba defender era prácticamente seguir a Alfonso Pedraza e ir ocupando el espacio que fuese ocupando el futbolista del Villarreal. Cuando este estaba en su propio campo era un 4-4-2 como defendía el Sevilla. Cuando este daba un paso hacia adelante y llegaba a posiciones más adelantadas, cuando cruzaba campo rival, Jesús Navas formaba una línea de 5 atrás, dejando a Joan Jordán, a Fernando y a Oliver Torres en el medio, con Isco y con Rafa Mir en el centro del campo. La verdad es que el inicio de partido del Sevilla ha sido bueno, pudiendo presionar arriba, siendo un equipo ambicioso,
ambicioso, que también quería jugar desde atrás, atrayendo a los futbolistas del Villarreal muy cerca de la portería de Bono para intentar, crear ese espacio entre líneas y poder hacer daño con espacios, y ese inicio de partido ha sido positivo para un Sevilla que, pues a partir del tanto de Isco en el minuto 8 ha podido, pues manejar el resultado e ir sobreviviendo como ha podido, sobre todo en el tramo final, donde el Villarreal ha tenido ocasiones muy importantes y donde se ha topado con un Dimitrovic que ha tenido que aparecer en el descanso por la lesión de Bono y que está aprovechando muy bien la ocasión porque está rindiendo a un gran nivel el exportero del Eibar. La verdad es que esa presión alta ha sido clave para entender el gol del Sevilla, con una acción prácticamente calcada en 2 minutos consecutivas del Sevilla. La presión alta, el error de Pau Torres que deja un balón cerca de su frontal del área. Isco lo lee muy bien, llega a línea de fondo, mete el pase atrás y Joan Jordan dispara en una de las mejores ocasiones que ha tenido el Sevilla en el partido. Lo bloquean entre Parejo y Raúl Albiol, y un minuto después, ahora sí, el Sevilla vuelve a recuperar el balón. Acuña se incorpora, hace un cambio de orientación para Jesús Navas. Isco muy bien otra vez, lo lee a la perfección, hace un desmarque entre central y lateral, algo que está muy de moda cada vez más en el fútbol y sobre todo en la élite. Levanta la cabeza, llegando a línea de fondo, ve que desde atrás otro compañero, otro centrocampista se incorpora, y ahora es Oliver Torres el que marca el primer tanto del partido, minuto 8, adelantando al Sevilla. Un respiro para los de Julen Lopetegui, que han comenzado muy bien el encuentro y que han tenido sus 2 mejores ocasiones en el minuto 7 y 8. Al final la pudo resolver con acierto Oliver Torres, así que muy buenas noticias de inicio para un Sevilla que la verdad es que a partir de ahí ha intentado manejar el partido, pero al que le ha costado, sobre todo porque cuando no conectaba con Isco, el equipo de Julen Lopetegui sufría muchísimo para poder mantener el balón, para poder tener posesiones largas, para poder salir de esa presión adelantada de un Villarreal que la verdad es que ha respondido bien a ese gol en contra. Es cierto que le ha faltado encontrar más a Alfonso Pedraza y a Coquelin por dentro, pero pues ha centrado sobre todo sus ataques en la pareja Chukwueze-Parejo. El gran problema para el Villarreal es que ha encontrado acercamientos, ha encontrado ocasiones también con esa presión adelantada, con esa presión tras pérdida, pero Nicolas Jackson, en la línea de lo que venimos viendo, pues ha demostrado otra vez que es un jugador que se mueve muy bien, que tira muy buenos desmarques, que es inteligente, pero que al final cuando pisa el área o tarda demasiado en decidir o termina eligiendo mal, y eso obviamente le resta mucho peligro a los acercamientos de un Villarreal que, como ya vimos contra el Betis, pues es capaz de crear ocasiones, pero que le falta esa finalización. Hoy para mí el conjunto de Unai Emery ha echado de menos a Gerard Moreno, porque además Giovanni Lo Celso se ha tenido que retirar, parece que tocado, o no sé si por decisión técnica. La sensación era que se marchaba tocado el argentino, que tampoco creo que haya iniciado esta campaña demasiado bien, sobre todo pues en ese último pase y en la finalización, ¿no? El Villarreal, que después de ese gol había dado un paso hacia adelante, al que no le había afectado ese tanto del 0-1, pero al que le faltaba concretar ocasiones, sobre todo a través de la figura de Nicolas Jackson, porque Parejo y Chukwueze también estaban haciendo su trabajo para meter al Sevilla cerca de su área y obligar a Isco a tener que hacer un esfuerzo espectacular, porque como os decía antes, él era el único que le daba balón, que le daba algo de posesión al Sevilla, tanto teniendo que jugar en campo propio como también cuando llegaba a campo rival, donde ahí sí intentaba, sobre todo con cambios de orientación de izquierda a derecha, encontrar la posición de un Jesús Navas, que se ha convertido también en una de las principales referencias del ataque del Sevilla, que apenas ha podido conectar con un Rafa Mir que ha caído en 3 situaciones diferentes en fuera de juego y que ha estado totalmente desconectado del juego de su equipo, como viene siendo habitual por parte de los delanteros del Sevilla a lo largo de este inicio de temporada. La verdad es que al final el Villarreal se ha ido al descanso perdiendo 0-1, pero dando la sensación de que estaba dominando el partido, de que no sufría en defensa, de que estaba teniendo acercamientos suficientes, pero en el que le faltaba ese último toque, ya sea en el último pase o en la definición, principalmente de Nicolas Jackson, porque ni siquiera la entrada de Alex Baena pues le ha permitido tener disparos, buenos disparos que probasen, que obligasen a Yassine Bounou a tener que hacer buenas intervenciones. El Sevilla
necesitaba mucho la figura de Isco para poder progresar, pero a partir de esas acciones del minuto 7 y 8 apenas se ha acercado con peligro a la portería de Jerónimo Rulli. La verdad es que los cambios al descanso, la entrada de Nianzú y de Dimitrovic por Bono han dado un resultado muy diferente. Fernando obviamente sigue siendo un jugador espectacular, un jugador muy importante para el Sevilla y para Julen Lopetegui. Lopetegui ha decidido que Nianzú, en vez de meterse como central para no tocar una línea defensiva que en los últimos partidos está rindiendo mejor de lo que venía siendo habitual en este inicio de temporada, ha mantenido al francés en el centro del campo, y la verdad es que el Sevilla ha hecho aguas en ese tipo de acciones, porque después de acercamientos de Samu Chukwueze, que claramente, bueno, pues la indicación en el descanso era que el Villarreal tenía que buscar más al futbolista nigeriano, probando constantemente a Acuña en esos 1 contra 1, en carreras, en recortes, en amagos. El Villarreal, que ha tenido acciones peligrosas, alguna llegada también de Dani Parejo, bueno, pues al final ha encontrado la acción del 1-1 cuando parecía que estaba sufriendo, cuando parecía que ya no encontraba bueno, pues ocasiones importantes y que necesitaba de verdad Unai Emery modificar algo. Ha llegado una acción en el minuto 50 en la que el Sevilla ha defendido fatal, todos los jugadores han fallado en esa acción, pero principalmente un John Jordan que ha dejado totalmente solo a Coquelin en el centro del campo. Este ha tenido muchísimo tiempo para recorrer, para llegar al borde del área. Carmona no ha salido a por él, Nianzú, que estaba bueno, lejos de la acción, tampoco ha llegado, y Gudel al final, bueno, pues ha achicado, se ha metido atrás y ha roto el fuera de juego, por lo tanto dejando a Alex Baena en el 1 contra 1. Muy buen pase de Coquelin, también hay que decirlo, y al final Alex Baena, con bastante suerte, porque el balón, su disparo lo había detenido Dimitrovic, ha terminado metiendo el tanto del 1-1 en un partido que la verdad daba la sensación de que al Villarreal le iba a costar a empatar, porque no era su día en cuanto a la definición, y además fallándole o no teniendo jugadores tan importantes en esa faceta como Gerard Moreno, y bueno, sabiendo que Danjuma, por ejemplo, no está al 100% y que Morales no es tan especialista sin espacios como lo pueden ser otros futbolistas de la plantilla del Villarreal. Al final, minuto 50, el Sevilla que se equivocaba gravemente y el Villarreal que lo aprovechaba pese a esa acción, a esa buena acción defensiva final de Dimitrovic. Así que el gol, otro más en esta temporada para un Alex Baena que ha comenzado de forma prácticamente inmejorable, que está dando rendimiento tanto en la Conference League como en la Liga Española, donde está siendo un revulsivo de muchas garantías para Unai Emery. No me extrañaría que las próximas jornadas, después del parón de selecciones, si no mejora los lesionados, Alex Baena comience como titular ese segundo tramo de esta temporada 22-23. La verdad es que el Sevilla en ese segundo tiempo ha desaparecido del campo, ya no encontraba a Isco, porque ha mejorado también la presión del Villarreal, que apenas ha dejado salir al Sevilla y cruzar campo rival. Simplemente había una especie de conexión, sí, una conexión como la que hemos visto en el primer tiempo de Isco, cuando podía recibir y darse la vuelta para encontrar las subidas de Jesús Navas, pero es que el Sevilla no ha generado ningún tipo de ocasión en el segundo tiempo, no ha disparado a puerta, no ha probado a Jerónimo Rulli, y la verdad es que pese a que Lopetegui ha metido cambios en el minuto 58, ha metido a Telles y a Suso, su equipo no ha mejorado, su equipo ha seguido teniendo problemas, y además teniendo que meter desde el banquillo jugadores que ahora mismo en este inicio de temporada no están rindiendo bien, no están dándole confianza. Incluso Joan Jordan, yo lo ponía en un tuit, bueno, pues más allá del error grave que ha cometido en el tanto del 1-1, también ha tenido acciones de presión alta del equipo rival que no ha solventado nada bien, pero se ve claramente que Lopetegui no confía en lo que tiene el banquillo, y creo que también hasta cierto punto es normal, porque cuando han ido apareciendo en el encuentro tampoco es que le hayan dado demasiado a su equipo. Unai Emery ha metido también cambios, ha introducido a Jeremy Pino y a Danjuma, que ha mantenido ese trabajo defensivo de un Villarreal que apenas ha dejado salir al Sevilla, que ha seguido metiéndolo contra su propia portería, pero en el que ha faltado otra vez bueno, pues ese acierto en la
las acciones, aunque es cierto que el Villarreal ha ido de más a menos en ese tramo final del encuentro, hasta que en los últimos minutos, en el descuento, el Sevilla se ha abierto un poquito más, ha encontrado salidas que con la entrada al campo de un Papu Gómez que sí me ha gustado, que ha estado muy activo, tirando desmarques, encontrando remates sobre la portería de Rulli, aunque se han ido muy desviados, y esos espacios lo han aprovechado los jugadores de Unai Emery para, con la velocidad de Morales, con la entrada también de Danjuma, de Jeremy Pino, encontrar acciones en las que Dimitrovic se ha convertido para mí en el jugador, junto a Isco y a Oliver Torres, más destacado del partido para un Sevilla que al final consigue un punto de su visita a un campo complicado, se queda con 5, sin duda, pues mejorando sobre todo en cuanto a puntuación y también a sensaciones ese malísimo inicio de liga, pero dando otra vez, incido en lo mismo, dejando clara conclusión de que hoy ha estado mejor en el acierto de cara a gol, pero defensivamente ha vuelto a tener errores importantes y necesita incorporar jugadores, necesita que haya más futbolistas de la cuarta plantilla más cara de esta temporada en la liga, que sumen, que de verdad puedan aportar al equipo cuando están sobre el campo. Por parte del Villarreal ha faltado el acierto, ha faltado más clarividencia, más lucidez cuando se llegaba al área, cuando se llegaba a zona de 3/4, echando mucho de menos el equipo de Unai Emery, principalmente a Gerard Moreno, pese a que su mejor jugador tampoco es que haya comenzado la temporada a un grandísimo nivel, pero se nota que Jackson está bastante verde. Vamos a ver si puede recuperar poco a poco a Danjuma, y cuando volvamos del parón de selecciones, Unai Emery lo puede tener cerca de su 100%, porque es un jugador que obviamente marca diferencias y tiene que ser clave si el Villarreal quiere jugar la próxima edición de la Champions. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.